¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora contentísimo de por fin poder estar contigo ya. Igualmente. Y ¿Tú me ves bien en la pantalla? Porque me veo como muy cortado. ¿Me ves bien, no? ahora te veo bien. Estás como la parte superior porque el Instagram Live lo que tiene es esto. Mira, buenos días ahí Jesús. Buenos Ah, días mira. Jesús. Consela, sí, sí. Aquí estamos madrugando con propósito, ¿verdad, Fran? Claro, de eso se trata, ¿verdad? Una vida con propósito yo creo que es lo mejor que podemos vivir y me encanta tu línea, ¿verdad? De aporte de valor. Muchas gracias por aportar esto a todos nosotros. Pues sí, muchísimas gracias. Mira, tú como este directo lo hemos iniciado desde mi audiencia, para el que no te conozca, preséntanos a Frank Quesada así en unas líneas, porque creo que va a ser muy inspirador para todos. Bueno, bueno, mira, me defino de esta manera. Me defino como un inconsciente soñador resiliente al fracaso con una alta dosis de fe. Wow. Me defino de esa manera. Inconsciente soñador resiliente al fracaso con una alta dosis de fe. Y soy padre de familia, ¿verdad? La verdad es que disfruto muchísimo a mis hijos, esposo. La verdad que vivir con Esmeralda es una aventura maravillosa. Y no solo eso, sino además, pues, entre otras cosas, me dedico al coaching, me dedico a acompañar a personas en medio de sus procesos de diseño de futuro, ¿verdad? De también descubrir su propósito, su misión, su visión y además, pues, tengo el privilegio también de trabajar con una asociación sin ánimo de lucro a nivel internacional y generar también espacios, ¿no? de ayuda y colaboración. Así que por ahí es que van los rumbos de nuestra vida. Genial, porque hablaremos de muchas de las cosas que has comentado. Y me gustaría empezar precisamente por el propósito. ¿Cómo llegó todo esto del propósito a tu vida y por qué te llamó el ayudar a otros a que descubran el suyo, ¿no? Claro. Bueno, una de las ecuaciones para mí del éxito, ¿verdad? Y esa es mi mirada, es que identidad más propósito y trabajo duro es igual a éxito, ¿no? Entendiendo éxito, yo creo que todo el mundo el éxito, ¿verdad? Lo ve de una manera diferente, porque para unos el éxito es que alguien salga del hospital, eso es éxito. Para otros probablemente será graduarse de su universidad y para otros el éxito será poder, no sé, conciliar una vida familiar maravillosa, ¿no? Pero entiendo que identidad más propósito, más trabajo duro, ¿verdad? Esfuerzo es igual a éxito. Y yo me acuerdo que cuando tenía unos 14 años de edad aproximadamente, eh, tuve unas conversaciones con algunas personas que habían venido a hacer labor social, ¿verdad? Y un trabajo de inspiración, etcétera. Y en medio de esas conversaciones surgió algo muy bonito y yo me quedé y me atesoré unas palabras, en este caso de una de las historias de Jesús en la Biblia, pues todos los conocemos, ¿verdad? Esa historia de que Jesús lo que hace es multiplicar los panes y los peces, ¿no? Pero es a causa de que hay un muchachito que trae 5 panes y 2 peces. Entonces la historia cuenta que de esos 5 panes y 2 peces comieron 15.000 personas en total, ¿no? Y eso me inspiró muchísimo. Yo dije, yo quiero ser como ese muchacho. Yo quiero ser un muchacho que tenga 5 panes y 2 peces. Muchacho, probablemente no una persona conocida. 5 panes y 2 peces es una nimiedad para 15.000 personas, pero en aquel momento era lo que se necesitaba. Y a partir de ahí empecé a ver no lo que no tenía, sino lo que tenía y usarlo para los demás, ¿verdad? Y luego, pues al tiempo descubrí mis verbos maestros, emprender, soñar y también comunicar. Y descubrí, ¿verdad?, tantas cosas tan extraordinarias y empecé a generar ese espacio y es maravilloso cuando tú tienes esa motivación trascendente. Así que más o menos por ahí va. Has hablado de varias cosas que a mí me encantan. Has hablado mucho de los verbos maestros, las palabras inspiradoras, el poder de la palabra, que ahora hablaremos después de esto. Pero antes me gustaría, bueno, compartir una cosa que has dicho de Jesús. Yo cuando digo que soy generoso es porque en la Biblia leí lo de que recibirás el ciento por uno. Entonces yo dije, mira, esta es la mayor rentabilidad que puedo encontrar. Si haciendo Oh, esto ciento por uno, digo, yo no, todavía no he visto ningún banco en el que te den eso. Entonces, aunque solo sea por a veces esa claro. generosidad egoísta, yo creo que es fundamental. Y el poder de las palabras, yo creo que no somos conscientes de que configuran nuestra mente, ¿no? Y la Biblia precisamente que dice que todo empezó con la palabra, ¿no? El principio era la palabra.
¿Cómo has llegado tú a descubrir ese poder de la palabra? ¿Cómo lo usas? ¿Cómo puedes compartir que otros conecten con todo esto? Bueno, la palabra es muy importante, ¿no? Así que yo elijo hablar palabras de vida y no palabras de muerte, palabras de salud y no de enfermedad, palabras de riqueza y no de pobreza, ¿verdad? Porque creo que en mi boca está el poder generativo. Hay un postulado en coaching, coaching ontológico, uno de los postulados es que somos seres lingüísticos. Y esto es muy importante. Lo que no está en nuestro lenguaje no existe y lo que está en nuestro lenguaje se genera. Entonces tenemos el poder de crear con el lenguaje y lo que no está en nuestro lenguaje no existe. Si no está en mi lenguaje no va a existir en el mundo que yo vivo, en el mundo que yo creo, en el mundo que yo estoy generando. Y una de las cosas que descubrí es el circuito. Trabajamos mucho pues, con nuestros coaches, trabajamos mucho con las empresas, ciertos procesos y principios fundamentales. Y el circuito es este, Ángel María: boca, mente, corazón, acción. La gente quiere cambiar sus acciones sin entender que para cambiar sus acciones tienen que cambiar su lenguaje. Exacto. La gente quiere hacerse cargo de su gestión emocional sin entender que para hacerse cargo de su gestión emocional tienen que transformar su lenguaje. La gente quiere hacerse cargo de sus pensamientos sin entender que para poder change your mind, cambiar tu mente, necesitas también cambiar tu lenguaje. El lenguaje es una herramienta con mucho poder. Y tenemos diferentes tipos de lenguaje, ¿verdad? Tenemos nuestro lenguaje personal, nuestro lenguaje interno, el diálogo interno, columna izquierda, hablamos del coaching. Tenemos también nuestro lenguaje trascendente o lenguaje espiritual, ¿verdad? Pues lógicamente hay gente que cree en el universo, otros creemos en Dios, otros creen en quien sea, pero al final tenemos también ese lenguaje, ¿verdad? Y tenemos el lenguaje, por supuesto, con las personas de alrededor. Y todos esos lenguajes y todas esas direcciones, ¿verdad?, del lenguaje son claves que nosotros nos hagamos cargo. Y no hablamos simplemente de un lenguaje positivo, porque no se trata de llamar a lo blanco-negro simplemente, sino se trata de hacernos cargo de lo que estamos hablando, no viniendo desde el paradigma malo o bueno, sino esto es malo, esto es bueno, no, viniendo desde el paradigma ¿me sirve o no me sirve? ¿Me alcanza o no me alcanza? ¿Me suma o no me suma? ¿Me mejora o no me mejora? ¿Me lleva hacia donde quiero ir o no me lleva hacia donde quiero ir? Y empezar a trabajar desde ese nivel me parece que es un buen comienzo, pero haciéndonos cargo del lenguaje. Efectivamente, porque además, en tu caso que eres coaching, yo por ejemplo, usando el uso del lenguaje, yo no digo que soy coach porque yo no me he formado como coach, ¿no? Yo creo que tengo mucho respeto a todas las personas pues, que dediquéis un tiempo a esa formación, y yo por ejemplo digo que soy mentor porque para mí el mentor es alguien que te acompaña en el camino, alguien que ya ha recorrido una parte y que te acompaña, pero sí hay algo que coincidimos que es justamente en eso, lo que es el poder de las palabras, en cómo mapean tu mente, y además me ha gustado ese ciclo que has hecho de palabras, mente, corazón y acción. Y en tu caso, ¿cómo trabajas con las personas, ¿no? En tu caso, que es desde el coaching, luego hablaremos también de las cosas que haces como fundación y demás, que es algo que quiero también tratar, pero en la parte más profesional, en tu caso, ¿cómo trabajas con ellos? Sí, bueno, en medio de los procesos de coaching, por supuesto, pues tenemos muchas herramientas, usamos escala de inferencia, columna izquierda, tenemos en el lenguaje la pregunta tiene mucho poder, la pregunta abre lo que la respuesta cierra. Y esto es muy poderoso, es decir, si tú te quieres parar en el camino, date una respuesta. Si quieres avanzar en el camino, hazte muchas preguntas, ¿verdad? Entonces, buscamos tener un expertise en la pregunta y, lógicamente, pues la estudiamos desde sus matrices, sus matices. La verdad es que es algo extraordinario. Y entiendo lo que dices acerca del coaching y te agradezco muchísimo también cómo lo traes, porque, por ejemplo, a veces pareciera que en un fin de semana nos podemos sacar un título de coaching, ¿no? Mi caso no es así. Mi caso es que yo profundicé durante más de 3 años. Ahora acabo de hacer una maestría, me gradúo otra vez en Miami de esa maestría el próximo año. Hoy día todo el mundo es coach. ¿No te has fijado que hoy día todo el mundo es coach de repente? Tal cual, ¿no? Entonces la idea es que nosotros profundizamos en ese nivel, ¿no? Ahora, me preguntabas acerca de cómo trabajamos con las personas cuando trabajamos reinterpretación de paradigmas. Los paradigmas no son ni malos ni buenos. La cuestión es ¿qué es un paradigma? Un paradigma es un supuesto hondamente arraigado al que le atribuimos verdad.
¿Ves? ¿Puede ser una creencia limitante, digamos, similar? Una creencia. Yo diría que es una creencia. Un paradigma es una creencia. Vale. Ya veremos si es limitante o si es potenciador. Por ejemplo, en mi caso, yo digo que Esmeralda para mí, que es esta mujer que está aquí, hermosa, ella es Esmeralda, yo digo que para mí Esmeralda es la mejor mujer del mundo. Eso es un juicio, o sea, por supuesto, o sea, es una interpretación mía. Pero a mí me alcanza, a mí me sirve. ¿Por qué? Porque yo quiero construir con ella una vida extraordinaria, ¿ves? Entonces, para mí es la mejor. Y por supuesto que sé cuáles son sus defectos y cuáles son sus virtudes y juntos construimos. Pero es un paradigma al final, es una interpretación. Vivimos en mundos interpretativos. Ahora, la cuestión es, ¿eso puede ser limitante o puede ser potenciador? Hasta ahora en mi relación, por ejemplo, ese paradigma es potenciador. Para mí, por ejemplo, vivir en España. Yo he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos, de viajar a otros lugares y establecer mi vida en otros sitios. Y de Madrid al cielo. De Madrid al cielo. Eso es un paradigma, es un supuesto profundamente arraigado al que yo le atribuyo verdad. Sin embargo, la cuestión es, ¿me limita o no me limita? Cuando descubrimos que nos limita, ¿cómo descubrimos que nos limita? Bueno, si no calza o no fusiona con tu visión extraordinaria. Si tú vienes desde el propósito, ¿verdad? Entonces ese propósito tan maravilloso que tú siempre trabajas, entonces tú tienes un propósito de vida. Si al final el paradigma que tengo no me está empujando, impulsando hacia allí, ahí es donde yo ya le atribuiría paradigma limitante. ¿Y qué ocurriría? Que ese paradigma limitante lo que haríamos es trabajarlo desde la reinterpretación. Y ahí es donde entra, lógicamente, el hecho del lenguaje. Haríamos un trabajo a través de la pregunta, de diferentes técnicas de esa reinterpretación del paradigma y después empezaríamos a posicionar o anclar ese paradigma a través de la repetición, a través de impactos, de estímulos, de percepciones y trabajaríamos en ese nivel de tal manera que empieza a haber como un reciclaje interno. Claro, cuando cambias tus palabras, cambian tus pensamientos, cambian tus emociones y cambian tus acciones. Mira, justamente me gustaría que incidiéramos un poco más en la parte de la formación personal, porque a veces la gente puede pensar que uno llega aquí, se hace coach de la noche al día y ya esto lo hemos aprendido o venimos con ello, ¿no? Yo siempre digo que nos solemos hacer expertos para empezar de lo que más tenemos que aprender nosotros. Eso es como lo básico. Y luego tenemos que invertir mucho tiempo en formación. Cuéntanos cómo ha sido tu proceso, porque seguro que puede inspirar a otros que, oye, que ahora quieren plantearse el ayudar a más personas, ¿no? ¿Cómo llega uno hasta aquí para poder hacer todo eso también? Claro, y fíjate que yo lo hilaría, concuerdo contigo, y lo hilaría al punto de que yo no me formaría por formarme, sino que me formaría al hilo de mi propósito. O sea, yo creo que la primera materia, ¿verdad? Y creo que concuerdas conmigo, la primera materia que tenemos que vivir en la vida, ¿no? Es descubrir nuestro propósito de vida y saber quiénes somos, ¿no? Fundamental, evidentemente. Claro, y cuando ya tenemos eso, entonces ahí es que digo que me formo como tal, o trabajo como tal, o trabajo como tal. Y ahí es donde yo creo, yo descubrí, ¿verdad?, que me gustaba ayudar a la gente, me encanta dar conferencias, disfruto dar conferencias, me encanta emprender, soñar con otros. Entonces, descubrí eso y yo dije, entonces, ¿cómo lo puedo mejorar? Y entonces busqué, pues, a mi parecer, la mejor escuela de coaching que encontré en esa época. Me zambullí en eso, así que hice mi primer diplomado, que para mí era un éxito. Después de allí me fui a Professional Coach, después subí a Senior Coach, y entonces ahora ya estoy, como te digo, graduándome de mi maestría. Pero no tanto por los títulos, sino por adquirir el entendimiento. Fíjate que yo veo el aprendizaje, lo veo en 3 órdenes. Aprendizaje de primer orden lo veo como saber, tener información. Yo sé que existe el 1, sé que existe el 2, el 3, el 4 y el 5. Ese es el primer orden. Segundo orden de aprendizaje es el conocer. Ok, el conocer es aplico la información, 1 más 1, 2. Pero luego está el entendimiento, y en el entendimiento es donde, tercer orden de aprendizaje, en el entendimiento es donde reside la creatividad, es donde reside la capacidad de crear. Que allí, en el tercer orden de entendimiento, es donde también se transforma el tipo de observador que somos, la capacidad de transformar y de crear. Allí en el entendimiento es donde deberíamos llegar. De hecho, hacia donde va el mundo es que los conocedores
serán los segundos de los entendidos dentro de poco, ¿no? Y es súper importante que podamos entrar en este proceso. ¿Cuándo entendemos? Entendemos cuando hemos incorporado, lo hemos puesto en el cuerpo. Entendemos cuando nos ha traspasado, nos ha atravesado el proceso. Entonces hay gente que estudia para el examen, ¿verdad? O para la prueba, o para el quiz, ¿verdad? Del campus. Lo que hacen es vomitarlo. Y lo vomitan y luego al día siguiente no se les ha quedado nada. Pero sin embargo lo que traes es muy poderoso. O sea, la idea es que toda esa información sea tan procesada en ti que sea parte de ti. Esa es la clave, ¿no? Y que realmente te atraviese y que funcione. Entonces, yo veo el aprendizaje y veo el estudio como eso. Veo como ese orden de aprendizaje donde te transforma. No tenemos que ser transformados por todos. Hay cosas que simplemente sé. Pero las que definitivamente van a generar mucho valor en mi vida son las que entiendo, no solo las que sé. Estupendo. Y mira, me gustaría que avanzáramos y diéramos un paso más, porque antes has utilizado una palabra que es Dios y has dicho que cada uno la mencione como quiera. Yo siempre digo que al que le dé a elegir la palabra a Dios, que la sustituya por lo que quiera. Y sé que también tienes una fundación maravillosa que hace una estupenda labor, en este caso desde el paradigma cristiano. Y cuéntanos un poquito de lo que haces desde ahí y cómo participáis también en crear una sociedad mejor desde ese otro paradigma. Claro que sí, cómo no. Aparte, Ángel María, ¿sabes de dónde viene? Viene desde la convicción de mi propia historia. O sea, no me viene de cuna. No es una cuestión donde uno dice, bueno, es que te viene de cuna. No. La cuestión es que cuando yo, en mi adolescencia, pues en medio de mi familia vivimos procesos muy complejos. O sea, podríamos escribir una historia, pero procesos muy complejos, muy complejos. Un hermano mayor con problemas de drogas muy serios, una madre con una semana de vida, leucemia, cáncer en el colon, con el padre que había fallecido, mi abuelo, de cáncer. O sea, te contaría y no acabaría, y me faltan todavía detalles, ¿no? Entonces, en medio de todos estos procesos, no vivimos ninguna religión, sino que comenzamos a buscar una relación de fe con Dios, ¿no? Y empezamos a trabajar desde allí, y nos dimos cuenta que había una respuesta a nuestra fe, y que había una respuesta a nuestra fe hasta el punto que mi madre tiene 72 años, han pasado más de 35 años de eso, sigue cocinando igual de rico que siempre, ¿eh? La tortilla de patata le sale niquelada y la disfruto, ¿no? Y no solo eso, pues mi hermano mayor vive en las Islas Canarias, rehizo su vida, entendiendo que, por ejemplo, todos los amigos, compañeros de su época, por desgracia no están con nosotros, ¿no? Y él sí. Además fue justamente pues, la época de los 80 en España, que conocemos cómo fue la movida madrileña en aquella época, ¿no? Entonces, en medio de todo eso, surge toda esta situación y yo veo, ¿verdad? Y interpreto y asumo una intervención de parte de Dios en nuestras vidas, su amor, su gracia, su misericordia, es una cosa tan bonita, ¿no? Entonces, desde ahí ocurre algo, ¿no? Y es como ese poder dar gracias por... ¿Cómo puedo dar gracias? ¿Qué puedo hacer, no? Entonces surge la oportunidad, o mejor dicho, creamos la oportunidad en ese caso, generamos el contexto de empezar a ayudar. Y todo empezó con un grupito de personas que dijimos, pues traigamos 1 kilo de arroz o 1 kilo de legumbres, y llenábamos una cesta todas las semanas. Y como lo del kilolitro que se hace ahora en los colegios, ¿no? Algo así chiquitito. Así, más o menos. Y entonces buscábamos a alguien y le decíamos, oye, está necesitado, ¿no? Se lo dábamos, ¿no? Y así. Hoy tenemos la oportunidad de repartir más de 250.000 kilos de comida, 1.500 personas solo en la Comunidad de Madrid. Esto hay que repetirlo. 250.000 kilos de comida. Que el número se dice muy rápido, pero yo creo que alguien ponga en su cabeza lo que son 250.000 kilos de algo, 250.000 botes de arroz juntos. Tal cual. Más o menos la estimación sería cerca de unos 15.000 carritos de la compra de Carrefour, ¿no? Algo así, ¿no? O de cualquier otro supermercado. Entonces, más o menos sería esa la estimación. Y solo en Madrid llegamos a esas 1.500 personas todas las semanas. Tenemos un equipo de voluntarios de más de 80 personas, solo en Madrid. Pero surgió la oportunidad de generar también estos espacios en otros países.
Así que también estamos presentes en Bolivia, estamos presentes en Estados Unidos, en Ecuador, en Nápoli, Italia, y así hemos podido generar pues, un espacio todavía mayor y luego cada uno pues, adaptándose. Por ejemplo, en Bolivia le llaman la olla, y entonces la olla es que vienen 500 personas una vez a la semana, que es lo que podemos hacer hasta el momento. Vienen 500 personas, pero se les da de comer in situ, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Sí, entonces se van buscando, ¿verdad?, esos procesos. Aparte, por ejemplo, hacemos campamentos sociales para niños en exclusión social, por ejemplo, en el barrio de Villaverde, en Madrid, ¿no? Entonces, todos los años hacemos un campamento para 120 niños, pero un campamento de 8 días y disfrutamos muchísimo con ellos y, por supuesto, pues todo eso lo donamos, ¿no? No tenemos ayuda todavía estatal, pero es impresionante cómo definitivamente la gente es tan generosa y vienen voluntarios de otras partes del mundo. El año pasado vinieron voluntarios de México, de Londres, de Dallas, de Houston, y se generó un espacio muy, pero que muy bonito, ¿no? Así que bueno, ahí nos dedicamos en esa parte y aparte también pues buscamos de alguna otra manera, ¿no?, generar espacios de relación, de valores, o sea, de entregar cosas bonitas, ¿no?, a la gente. Así que bueno, en eso estamos. ¿Y cómo se llega? Lo has hecho ahí con pinceladas de cómo fue en vuestro caso, ¿no? ¿Cómo se llega a esa relación con la trascendencia, ¿no? El otro día en un grupo de personas que mentorizo decía una persona, yo es que no soy espiritual. ¿Qué es esto de espiritual? Porque no sé lo que es, ¿no? Es como se dice, yo no soy corporal, pero a veces, o no soy emocional. Bueno, pues, ¿cómo crees que se puede llegar uno a conectar con esa parte, llámalo como quieras, de espiritual, de dar a los demás, de compartir? ¿Cómo llega uno a esa conexión, ¿no? De que se dé cuenta que aquí venimos justamente lo que tú estás haciendo, a ayudar, a dar. ¿Cómo has vivido eso y cómo crees que lo puedes transmitir a otros? Claro. Mira, yo en lo personal primero creo que soy espíritu, tengo un alma y habito en un cuerpo. Es decir, de alguna otra manera somos esos seres tripartitos, esa trascendencia está en nuestras vidas y es real, ¿verdad? Y podríamos trabajar sobre ese tema. Ahora, dicho esto, creo que el darse cuenta, o sea, el ser consciente, ¿no?, el darse cuenta de eso, puede ser por varios caminos, ¿eh? A veces te toca perder algo para darte cuenta que tienes otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces es el camino duro, ¿no? Entonces es en medio de estas circunstancias difíciles de la vida, donde un golpe, donde una situación compleja, donde un despido traumático, donde de repente me hace darme cuenta que... Y entonces hay veces que la gente conecta de esa manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, por lo menos conectaron, ¿no? Ahora, yo creo que hay otro camino. ¿Cuál es el otro camino? La búsqueda. Pero para poder buscar de esa manera yo creo que necesitas entornos donde te lleven a ese nivel. Y hay que dejarse también llevar. O sea, es como, esto es como cuando vas a un restaurante de estos, no sé, un restaurante japo o algún restaurante asiático, ¿verdad? Que de repente te hacen probar cierto tipo de cosas que tú no estás acostumbrado, ¿no? Bueno, déjate llevar, pruébalo, porque a lo mejor en medio de ese proceso vas a descubrir algo que ni siquiera imaginas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con esto. Que te puntualice ahí una cosita porque me recuerda una historia que seguro que conoces, que es la de ese chaval que estaba buscando la llave debajo de una farola y le preguntaron, oye, ¿qué pasa? Dice, pues eso, que perdió una llave y no la encuentro. Dice, ¿pero dónde has perdido la llave? Pues mira, la he perdido por allí. Y dice, ¿por qué la buscas aquí? Porque aquí hay más luz, ¿no? Y a veces no sabemos buscar en los entornos correctos, los entornos adecuados, ¿no? Entonces, me ha encantado esa metáfora que ha dicho de que tenemos que rodearnos de un contexto que sea donde tenemos que está muy bien buscar, pero hay que buscar los lugares adecuados, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Esto es como, por ejemplo, los emprendedores, ¿no? Y la gente que se dedica al desarrollo personal. Al final, los contextos, tú vas a ser la réplica, ¿verdad?, del grupo de personas que te rodean. Definitivamente es así, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante buscar. Y buscar con una mentalidad abierta, a mí me parece que eso es muy poderoso, muy positivo. Y entender que, definitivamente... Fíjate, la motivación externa tiene fecha de caducidad. No sé, un coche, una casa, una carrera, tiene fecha de caducidad. La motivación interna es para mí, me emociona, lo disfruto, pero es individual, es para mí. Y la motivación trascendente es la que definitivamente aporta el valor a la sociedad. Es ese legado, esa herencia que vas a dejar, ¿no? Entonces,
trabajemos todos nosotros, todo ser humano tiene una necesidad de trascendencia. O sea, eso es impepinable. Todos queremos trascender. Y hay una necesidad de sentido también. De sentido, ¿verdad? De significado. Entonces, esa necesidad de trascendencia, de sentido y de significado es súper importante que nosotros trabajemos desde esa motivación también. Entonces, bueno, lee mucho, hay muchos libros, hay muchísimas personas. Por ejemplo, Ángel María es una de las personas con las que te tienes que conectar para poder generar ese espacio de trascendencia. Muchísimas gracias, Alan. Efectivamente, creo que el dotarnos de contextos y de mastermind y de personas que nos ayuden a caminar es fundamental, ¿no? E incluso alguien podría pensar, oye, si yo, por ejemplo, que me dedico a ayudar a las personas a conectar con tu propósito, que tú que te dedicas a lo mismo, dice, pues sois competencia, ¿por qué estáis aquí hablando los dos, no? Tú dices, o sea que al final todos hemos venido a esto, ¿no? A conectar con nuestro propósito y transmitirlo y ayudar a los demás, ¿no? Y siguiendo llevando la conversación, yo creo que esta pandemia nos ha ayudado a entender que estamos más conectados de lo que puede parecer y que solo vamos a poder salir cuando realmente nos demos cuenta que unidos esto no ha venido para separarnos, sino para unirnos y para avanzar, ¿no? ¿Qué le dirías a todas esas personas que todavía se están en la separación, en la discordia, en el enfrentamiento, que muchas veces está alentado desde la política y de otros ámbitos, ¿no? Que no corresponden? ¿Qué les invitarías? Porque yo creo que esa vida nos lleva a un sitio muy distinto que al que lleva la unidad, el compartir y demás, ¿no? ¿Qué les dirías? Pues mira, les diría que en una ocasión un jefe estaba muy contento con el trabajo de su empleado. Y entonces le dijo, mira, te voy a decir algo. Aquí tienes 1 millón de euros. Construye una casa extraordinaria porque tengo un encargo muy importante. Entonces el empleado se fue. Pero mira cómo tenía el empleado la mentalidad, ¿eh? En vez de comprar el mejor material, ¿verdad? Para construir la casa, puertas de madera maciza, muros fuertes, pues iba buscando siempre, porque ya sabes, ¿no? La pela es la pela, así que iba buscando siempre de alguna otra manera bajar los costes y generar pues cierto tipo de ahorro, ¿no? Así que construyó de manera mediocre, hay que decirlo, ¿verdad? No importa, esto lo tapamos por aquí, esto por allí, los pomos de las puertas, tal. Y entonces terminó y cuando se acerca el empleado dice, jefe, trabajo terminado. El jefe le dice, ¿cuánto me alegra? Porque quiero decirte que esa casa que has construido es para ti. Era su recompensa después de tantos años de trabajo. Y esta historia me hace reflexionar sobre con qué materiales quiero construir yo la vida. Y a veces nos pasa que nos vamos a los materiales fáciles, como por ejemplo la queja, el rencor, el odio, el guardar, ¿verdad? Ese resentimiento, o yo qué sé, o venganza, o tantas otro tipo de cosas, ¿no? Cuando no hemos sido diseñados para eso. O sea, hemos sido diseñados para amar, para respetar, hemos sido diseñados para acompañar, para generar espacios de cordialidad, de apoyo. Y ahí es donde tú tienes que definir con qué materiales quieres construir tu vida. Sí es cierto que es verdad que algunos materiales de alguna otra manera tienen un valor mayor y tienen un precio que pagar mayor. Porque a veces eso de tener que pedirle perdón a alguien, ¿verdad? Cuesta. O perdonar. Perdonar ya no veas si cuesta. Pero yo elegí hace muchos años atrás trabajar con materiales que construyan ya no solo mi propia casa, sino el hogar que le estoy dejando a mis hijos. O el hogar que le estoy dejando a los hijos de mis hijos. Antes de ayer fuimos a la nieve. ¿Tú te puedes creer cómo me voy a la nieve un día que fue todo el mundo? Hicimos 1 hora y media de viaje para llegar allí a Navacerrada con los niños. Y cuando llegamos, justamente el policía, ¿verdad? El guardia civil me dijo, a todos los coches que llevan, está cerrado, no puedes subir. Vale. Yo dije, madre mía, mis niños van a hacer una pataleta entera hasta llegar a casa. ¿Te puedes creer que cuando nos damos la vuelta y le digo, cariño, el policía nos ha dicho que no podemos subir, los 2 niños, David de 4 años, Nayara de 7, me dicen los 2, papá, no te preocupes, no te pongas triste, otro día será.
Otro día será. Y nos volvimos otra hora y media de viaje tan panchos, todo normal, felices. Y yo en ese momento empecé a decir, creo que estoy sembrando cosas bonitas en mis hijos porque de alguna otra manera estas actitudes me hablan de que algo, no siempre es así, no siempre es así, pero estamos generando espacios. Yo creo que de eso se trata. Genial, genial. Voy a dejar, como nos quedan ya muy pocos minutitos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque veía por ahí algún comentario por ahí de Conecto Coaching que le estará encantando, que si alguien quiere hacer una pregunta le voy a dejar este espacio, pero sí que no quería dejar de preguntarte, oye, para el que quiera saber más de ti, de las cosas que compartes, de esa maravillosa fundación de la que nos has hablado, de tu labor profesional, el que quiera pues eso, ver más, ¿dónde se te puede localizar? ¿Cómo se puede tener más información de todo lo que haces? Cuéntanos. Claro, bueno, felices, gracias por la oportunidad también de exponerlo. Quesada Fran es el nick que uso para Instagram, es el nick que uso también para el canal de YouTube, donde podéis encontrar también pues, entrevistas, donde podéis encontrar vídeos de inspiración. A veces me pongo un poco melodramático también en los vídeos de YouTube y me gusta como interactuar así, ¿no? Así que Quesada Fran allí y luego usamos el nick de Ministerio PDE. La palabra ministerio, bueno, yo sé que alguno puede pensar en Hacienda, ¿no? Rápidamente, pero la palabra ministerio tiene una raíz que significa servir, ¿no? Servicio. Entonces, Ministerio PDE, PDE es punto de encuentro, entonces allí sacamos también la raíz de la asociación, así que a través de allí pueden conectar también con nosotros. Y bueno, felices de poder atenderles y ser una posibilidad para ellos. De eso Mira, me preguntan que si hacéis algo en Tenerife con la fundación. No, en Tenerife todavía no hemos llegado, pero llegaremos. Pues nada, aquí ya debes tener una voluntaria, así que ahí en Ministerio PDE, Ministerio Punto de Encuentro, en Instagram, ¿verdad? Y ahí tendrán toda la información. Mira, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo podría enfocar la pedagogía como profesión con mi propósito? O sea, en la sociedad actual, ¿qué lugar tiene la pedagogía? Sabiendo que se conoce más la psicología más que la pedagogía. ¿Cómo lo ves esto? Wow, pero por supuesto hay cabida, es decir, la clave es la siguiente, cuando tú vives en tu propósito, y Ángel María, ya me gustaría que puedas dar tu mirada también a esto, por favor, pero cuando tú vives en tu propósito, definitivamente vas a poder ser una posibilidad para otros. No son cosas antagónicas, son cosas complementarias. No es una cuestión antagónica, es una cuestión de complementarse. Así que trabaja, disfruta tu propósito, monetiza tu propósito, que de eso se trata, y ayuda y aporta a muchos. Ángel, ¿qué le dirías a ella? Pues mira, gracias, Fran. Yo le diría que lo primero, como has dicho, es tener claridad en tu propósito. Si tu propósito es la pedagogía, vete a por ello, ¿no? Porque al final yo creo que ya hemos visto que cuando uno no conecta con su propósito, cuando vive de un trabajo alimenticio, pero que no te alimenta el alma, que voy a recoger otra cosa que has dicho porque es exactamente así. No somos un cuerpo con alma, sino que somos un alma con cuerpo, un alma encarnada. Entonces, se puede vivir de todo, lo demás son creencias limitantes, igual que el que cree que no se puede vivir del arte o que... No, eso son limitaciones. Entonces yo creo que si tu vocación es la pedagogía, seguro que puedes hacer una profesión además preciosa de ello. Y te invitaría, yo creo que el otro día, mira, David Sobrino, un amigo común nuestro, decía, oye, ¿cómo distinguir cuando una persona realmente está conectada con su propósito? No es, oye, incluso cuando no tengas dinero, cuando eso todavía no te esté dando dinero, mira a ver si eso está conectado contigo, ¿no? Para mí es la clave, oye, tú has encontrado tu propósito y la forma para identificarlo es, incluso si no estuviera ganando dinero, ¿seguiría haciendo esto? Sí, ¿no? Porque lo otro es ganar dinero con algo que no te llene, ¿no? Y eso es, yo creo que la clave. Y me parece una forma fenomenal para acabar este directo de, oye, invitando a las personas a conectar con su propósito, a que vivan con propósito y que usen todas las herramientas que tengan a su alcance. Así que muchísimas gracias, Fran. Me gustaría que despidieras con una reflexión final este directo, porque bueno, la gente le has aportado mucho, está ahí encantada y me gustaría pues hay una pequeña forma para cerrar.
Pues mira, gratitud sobre todo, gratitud por esta conexión, gratitud por escucharte, gratitud por lo que se ha podido aportar en este tiempo. Yo creo que la obediencia te da lo que esperas, al final el vivir, hacer lo justo, ¿no? Te da lo que esperas, pero la gratitud te sorprende, la gratitud te da más de lo que esperas y definitivamente pues estoy muy agradecido porque estoy sorprendido y contento de haber disfrutado este espacio contigo y le animaría a todos los demás a que vivan una vida de gratitud, que den gracias por todo lo que tienen, que son mucho más ricos y mucho más abundantes de lo que ellos piensan. Así que, bueno, pues gracias y seguimos conectados. Eso es, pues mira, gracias, Fran. Ya sabéis, en Quesada Fran le tenéis para todo lo que queráis de información sobre él. Y por supuesto, pues seguimos conectados, aquí literalmente, y seguimos conectados también en otros ámbitos. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, gracias. Chao, Chao a todos. Si te ha gustado este vídeo, ahora puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de los siguientes vídeos. 2. Visita mi página web www.franquesada.es para conocer más sobre mí. Y 3. Si ya tienes claro que el coaching puede ayudarte, comienza con mi entrenamiento gratuito que te dejo en los comentarios. Y recuerda, si lo puedes soñar, lo puedes lograr.